Viernes, 9 de mayo de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 203-0374. Tipo, jurisprudencia. Providencias precautorias en el juicio ordinario civil. Contra la determinación que las decreta debe agotarse el recurso de apelación o el de revocación, según el monto o cuantía del asunto, previo a promover el juicio de amparo, legislación aplicable para la Ciudad de México. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el amparo indirecto contra la determinación que decreta providencias precautorias en el juicio ordinario civil. Mientras que uno consideró que el incidente establecido en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, debe agotarse previamente al amparo, el otro determinó que no debe promoverse al requerirse una interpretación adicional en términos del artículo 61, fracción 18, último párrafo, de la Ley de Amparo, y por no ser idóneo para impugnar la legalidad de esa determinación, ya que la revocación o insubsistencia que puede alegarse debe sustentarse en un hecho superveniente. Criterio jurídico. Contra la determinación que recae a las providencias precautorias en el juicio ordinario civil, previo a promover el juicio de amparo, debe agotarse el recurso de apelación o el de revocación, según el monto o cuantía del asunto, conforme a las reglas previstas en los artículos 684, 691 y 714 del Código Procesal Civil citado. Justificación. La providencia precautoria constituye un procedimiento autónomo especial que no contiene una prohibición para acudir a las reglas generales de los recursos, ni se establece que la determinación que las decreta sea irrecurrible. Por tanto, puede impugnarse mediante el recurso de apelación si el negocio rebasa la cuantía prevista en la ley, o si se trata de un asunto de cuantía indeterminada será recurrible mediante el recurso de revocación. Ello deberá observarse antes de acudir al amparo para cumplir con el principio de definitividad. Este criterio sujetará a los casos ulteriores a la obligatoriedad de la vigencia de esta jurisprudencia, porque los asuntos anteriores estarán sujetos a la excepción prevista en el artículo 61. Fracción 18, párrafo final, de la Ley de Amparo, al haberse requerido una interpretación adicional de la ley para determinar el recurso procedente contra el acto jurisdiccional reclamado. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 8. Registro digital, 203-0375. Tipo, jurisprudencia. Providencias precautorias en el juicio ordinario civil. El incidente previsto en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no constituye un recurso que deba agotarse previamente al amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede el amparo indirecto contra la determinación que decreta providencias precautorias dictadas en el juicio ordinario civil. Mientras que uno consideró que el incidente establecido en el artículo 252 mencionado debía agotarse previamente al amparo, el otro determinó lo contrario al requerirse una interpretación adicional en términos del artículo 61, fracción 18, último párrafo, de la Ley de Amparo, y por no ser idóneo para impugnar la legalidad de esa determinación. Criterio jurídico. El incidente para reclamar una providencia precautoria en el juicio ordinario civil, previsto en el artículo 252 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, no constituye un recurso que deba agotarse previamente al amparo para impugnar la legalidad de la determinación en la que se decretaron. Justificación. El incidente previsto en el precepto citado es improcedente para combatir la legalidad o regularidad de las condiciones tomadas en consideración para decretar las providencias precautorias en un juicio ordinario civil. Ello, porque está dirigido a obtener su levantamiento, modificación o insubsistencia con base en aspectos supervenientes o en la variación de las circunstancias prevalecientes en su emisión, atento a los principios de provisionalidad y flexibilidad de las medidas cautelares. Además, puede promoverse hasta antes de que se dicte sentencia ejecutoriada, sin que se afecte por la preclusión derivada de la firmeza de no haberse recurrido oportunamente. Lo anterior,
A diferencia de los recursos en los que examinan la regularidad de la decisión sin que se experimenten dichas variaciones en las condiciones existentes al decretarlas. Una interpretación literal del precepto en el sentido de que su objeto es examinar la legalidad de las condiciones de su emisión. Trastocaría el sistema de recursos previsto en la ley al preverse dos mecanismos distintos contra una misma determinación y disímbolos en su objeto. Asimismo, ello conduciría a un escenario disfuncional y asimétrico, si estuviera previsto solo contra la concesión por parte del destinatario, y la negativa o los condicionamientos en su emisión que perjudican al solicitante, no fueran recurribles o éste tuviera que sujetarse a las reglas generales de los recursos. Sin embargo, lo anterior no significa que se exceptúe de observar el principio de definitividad, porque las providencias precautorias constituyen un procedimiento autónomo especial, que no contiene una prohibición para acudir a las reglas generales de los recursos, ni se dispone la irrecurribilidad de la determinación que las decreta, por tanto, esta es recurrible mediante apelación. Si el negocio rebasa la cuantía prevista en la ley o se trata de un asunto de cuantía indeterminada, de lo contrario, será recurrible en revocación, en términos de lo dispuesto por los artículos 691, 715 y 684 de la propia codificación. Lo cual deberá observarse para los casos ulteriores a la obligatoriedad de la vigencia de este criterio, porque los anteriores estarán sujetos a la excepción prevista en el artículo 61, fracción 18. Párrafo final, de la Ley de Amparo, al haberse requerido una interpretación adicional de la Ley. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 8. Registro Digital, 203-0319. Tipo, aislada. Acción de reducción de precio por vicios y o defectos estructurales ocultos en un inmueble habitacional. El artículo 2030 del Código Civil del Estado de Durango, al prever un plazo prescriptivo de 6 meses para su ejercicio, viola el derecho a una vivienda digna. Legislación vigente hasta el 26 de diciembre de 2021. Hechos. Una persona ejerció la acción estimatoria o de reducción de precio por los vicios ocultos del inmueble que adquirió. Tanto en primera como en segunda instancia se determinó que prescribió al no haber promovido en el plazo de 6 meses contado desde la entrega de la cosa enajenada. Conforme al artículo 2030 del Código Civil del Estado de Durango, vigente hasta el 26 de diciembre de 2021. En amparo directo reclamó la inconstitucionalidad de ese precepto, al considerar que viola el derecho a una vivienda digna. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el citado artículo 2030, al prever un plazo prescriptivo de 6 meses para ejercer la acción de reducción de precio por vicios y o defectos estructurales ocultos en un inmueble habitacional, viola el derecho a una vivienda digna. Justificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre los componentes del derecho a una vivienda digna reconocido en el artículo 4, séptimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su alcance interpretativo debe tomar como base poder gozar de una vivienda adecuada. A la luz de los artículos 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que implica establecer recursos jurídicos para protegerlos, por lo que debe analizarse si el plazo con que se cuenta para promover la acción por vicios y o defectos ocultos de naturaleza estructural en la adquisición de una vivienda en el artículo 2030 del Código Civil del Estado de Durango es razonable. Tratándose de inmuebles, los defectos ocultos aparecen con distintos matices y grados, por lo que el plazo prescriptivo debe atender a un parámetro de razonabilidad conforme a su naturaleza, ya que no son iguales los que se pueden observar a simple vista por el adquiriente, funcionamiento de accesorios y su calidad, que los que se manifiestan con mayor tiempo, relacionados con la etapa constructiva. Pues conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, tratándose de casas cuyo uso será habitacional, las etapas constructivas varían caso por caso. Respecto de deficiencias que el inmueble presente estructuralmente, el plazo de 6 meses no es razonable y, por ende, afecta el derecho a una vivienda digna. En la medida en que limita la posibilidad de acceder a un mecanismo legal para hacer efectiva su protección, pues estos vicios generalmente no pueden ser perceptibles en poco tiempo, lo que implica que, a la postre, el adquirente se vea obligado a soportarlos al estar impedido para ejercer la acción por el plazo limitado que prevé la norma.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 4 de 8. Registro Digital, 203-0331. Tipo, aislada. Costas. Procede su condena en primera instancia, aun cuando se haya decretado la caducidad de la instancia. Legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. En el recurso de apelación se confirmó la resolución que decretó la caducidad de la instancia, y se absolvió del pago de costas en primera instancia, al no existir parte vencida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la condena en costas en primera instancia, aun cuando se haya decretado la caducidad de la instancia. Justificación. Los artículos 100 y 104, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se sitúan en las teorías del vencimiento puro y de la compensación o indemnización, ya que, por una parte, el triunfo en una controversia judicial es causa generadora y suficiente para la condena en costas a cargo de la parte vencida, mientras que, inversamente, debe restituirse a quien injustificadamente ha sido llevado a juicio por haber demostrado sus excepciones y defensas. El legislador estableció dos parámetros objetivos para la procedencia de la condena en costas en primera instancia que se ciñen a que obtenga sentencia favorable y a quien injustificadamente ha sido llevado a juicio. Con base en esos supuestos, solo puede obtenerse una conclusión unánime, que a quien no favorece la resolución, le corresponde la carga del pago de costas en primera instancia. Sin que obste que el artículo 11 del citado ordenamiento no establezca textualmente la procedencia de la condena en costas cuando se actualice la caducidad de la instancia, a diferencia del desistimiento que sí lo prevé. Sin embargo, ello no significa que por esa razón se deba absolver del pago de esos conceptos, toda vez que debe estarse a lo establecido en los preceptos inicialmente citados, cuya finalidad es resarcir a quien es llamado a juicio por su contraparte de los gastos que eroga en su tramitación, pues la circunstancia de que por el paso del tiempo se decrete la caducidad de la instancia y, en consecuencia, no se resuelva el fondo del asunto, no implica que quien fue llamado al controvertido no haya erogado los gastos correspondientes al asesoramiento y patrocinio de un profesional en derecho. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 5 de 8. Registro Digital, 203-0357. Tipo, aislada. Incidente de daños y perjuicios causados con la suspensión del acto reclamado en amparo indirecto. Lo obtenido en la sentencia relativa puede ser objeto de cesión de derechos. Hechos. En la sentencia de un incidente de daños y perjuicios en amparo indirecto se condenó al pago y entrega al promovente del billete de depósito que contiene la garantía otorgada por el quejoso para que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado. Posteriormente, una persona compareció ante el juez de distrito a pedir que se endosara a su favor el billete, para lo cual exhibió un convenio en el que el acreedor le cedió los derechos sobre el título valor. La autoridad jurisdiccional negó la solicitud, entre otros motivos, porque ya había acordado la entrega del billete al incidentista. Criterio jurídico. La persona favorecida con la condena decretada en una sentencia judicial tiene derecho a disponer del producto que importe la misma en los términos que estime convenientes. A este género pertenece la interlocutoria emitida en el incidente de daños y perjuicios causados con la suspensión del acto reclamado, por lo que los derechos consignados en ella se pueden transmitir por su titular a otra persona mediante el acto jurídico que tenga a bien celebrar, como el de cesión de derechos, con apego a la legislación aplicable. Justificación. La cesión de derechos es un acuerdo de voluntades a través del cual se transmite la titularidad de un derecho de crédito, donde el cesionario se subroga en la posición jurídica del primitivo acreedor. El Código Civil Federal regula la cesión de derechos en los artículos 2029 a 2050. En los tres primeros se destaca: A. 2029. Habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro los que tenga sobre su deudor. B. 2030. El acreedor puede ceder su derecho a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la ley, se haya convenido no hacerla, o no lo permita la naturaleza del derecho. Y C. 2031. En la cesión de crédito se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dio origen, en lo que no estuvieren modificadas por disposiciones específicas. Una sentencia condenatoria al pago de una suma de dinero constituye la fuente de tal derecho, en beneficio de la persona favorecida por el fallo.
Esto se actualiza en la sentencia interlocutoria del incidente de daños y perjuicios del caso, en que se condenó a la quejosa al pago del importe del billete de depósito, y la resolución quedó firme. Desde el momento en que se dio esa firmeza, quien promovió el incidente resultó titular indiscutible de esa suma de dinero, y como tal estuvo en aptitud de recibirla a través de la entrega del billete de depósito, endosado a su nombre, o de disponer de ella en los términos que considerara convenientes, siempre y cuando esa disposición no contraviniera enunciados imperativos, prohibitivos o de orden público. Esto es, si el derecho quedó establecido en la sentencia, pero después el acreedor dispone del mismo, con ese acto no contraviene ni modifica el contenido del fallo, que se mantendrá con toda su validez y eficacia, bajo la autoridad de la cosa juzgada. Por tanto, si el nuevo titular comparece ante el juez de distrito, demuestra la transmisión por cesión de derechos con la satisfacción de los requisitos legales, y reclama ante el juez de distrito el pago, mediante el endoso a su nombre del billete de depósito correspondiente, debe acogerse la petición. Para esto no constituye obstáculo el dictado de un acuerdo anterior, en el que se haya ordenado la entrega del billete a su titular original, sin que se haya llevado a cabo tal entrega, pues este proveído no causa estado ni produce firmeza insuperable, por solo tener carácter operativo. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 6 de 8. Registro Digital, 203-0359. Tipo, aislada. Incidente de suspensión en amparo. No puede postergarse su trámite hasta que se desahogue la pericial en caligrafía y grafoscopia respecto del escrito con el que se exhiben las copias requeridas para la apertura del cuaderno relativo. Hechos. En amparo indirecto se ordenó desahogar la prueba pericial en caligrafía y grafoscopia al advertir que las firmas que contienen la demanda de amparo, el escrito con el que se exhibieron las copias requeridas para la apertura del incidente de suspensión y la que contiene la diligencia de ratificación de firma, eran notoriamente distintas, por lo que se reservó proveer respecto de dicha medida cautelar hasta que se determinara a través del peritaje la autenticidad de la firma que contiene dicha promoción. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que no puede postergarse el trámite del incidente de suspensión, aun cuando el escrito con el que se exhibieron las copias necesarias para la apertura del cuaderno incidental esté sujeto a la práctica de la referida prueba pericial. Justificación. Conforme a la tesis de jurisprudencia 2A/J, 59/2017, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las personas juzgadoras tienen la facultad de ordenar el desahogo de la pericial en caligrafía y grafoscopia cuando adviertan que la firma que calza la demanda de amparo y la que obra en la diligencia de ratificación son notoriamente diferentes. No obstante, no pueden postergar proveer sobre el escrito con el cual el quejoso cumple lo prevenido y exhibe las copias suficientes para la apertura del incidente de suspensión, toda vez que desde su inicio dicha promoción expresa la voluntad del quejoso de cumplir ese requerimiento, y su eficacia no puede postergarse hasta que se desahogue la mencionada prueba pericial pues, en todo caso, si se determina su falta de autenticidad se anularán sus efectos jurídicos. La suspensión provisional del acto reclamado prevista en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es una providencia cautelar de carácter instrumental, que tiene como finalidad preservar la materia del juicio para evitar que se consume de manera irreparable la violación de derechos reclamada, es decir, es una medida precautoria que, ante su urgencia, no se guía por el principio de audiencia previa para la persona tercera interesada, ni se otorga un plazo para ofrecer pruebas, si se tiene en cuenta que conforme a su naturaleza se rige, entre otros principios, por el de peligro en la demora, el cual impone que se resuelva lo conducente en forma urgente y en el menor plazo posible, a fin de preservar la materia del juicio mediante un mandato que evita la ejecución en la persona, bienes o derechos de la quejosa, o hacer cesar temporalmente los efectos del acto reclamado, incluso mediante la restitución provisional en el goce del derecho violado, conforme a los artículos 139 y 147 del propio ordenamiento. Tribunal Colegiado en Materia Civil del 10º Circuito. 7 de 8. Registro Digital, 203-0365. Tipo, aislada. Pago de crédito en unidades de inversión, UDIs, al valor vigente al cubrir el total del adeudo. Las cláusulas que lo establecen son inconvencionales. Hechos.
En un juicio especial hipotecario se demandó el vencimiento anticipado de un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, en el cual se acordó que el crédito se pagaría en unidades de inversión, UDIs, al valor vigente al hacerse el pago total del adeudo. Se absolvió a la demandada y se condenó a la actora al pago de gastos y costas. En segunda instancia se revocó la sentencia definitiva, se declaró el vencimiento anticipado del plazo y se condenó al pago del saldo insoluto en los términos acordados en el contrato. En amparo directo la quejosa argumentó que las cláusulas relativas son inconvencionales, porque se actualiza un abuso patrimonial en perjuicio de su propiedad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que son inconvencionales las cláusulas que establecen el pago de créditos al valor de la unidad de inversión, UDI, vigente al hacerse el pago total del adeudo. Justificación. En la jurisprudencia 1A/J16/2012, novena, de rubro, unidades de inversión, UDIs. Son una unidad de cuenta y no monetaria. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las UDIs son una unidad de cuenta cuya finalidad es indexar o actualizar el monto de la obligación de pago en moneda nacional al ritmo de la inflación. Por tanto, en los créditos convenidos en UDIs la parte deudora absorbe la depreciación del valor del dinero porque el adeudo crece día con día en orden a la inflación. Y porque las cantidades accesorias del crédito se calculan también sobre el valor de las UDIs, lo que hace impagable el adeudo. Ello constituye una explotación del hombre por el hombre proscrita por el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 12º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 8D8. Registro Digital, 203-0380. Tipo, aislada. Resoluciones judiciales. Adquieren eficacia desde el momento en que se dictan. Hechos. En un juicio de amparo y en un recurso de revisión se argumentaron cuestiones para examinar el momento en que una resolución judicial, sentencia, adquiere eficacia. Si es a partir de su emisión o hasta que causa ejecutoria. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que una resolución judicial, como acto emitido por una autoridad del Estado, si satisface los requisitos previstos en la legislación aplicable, es válida y eficaz desde el momento en que se emite. Justificación. La firmeza de una resolución judicial solo sirve para establecer la preclusión del derecho de las partes para impugnarla y que lo ahí resuelto se torne inmutable. A partir de que adquiere firmeza ya no podrá ser objeto de impugnación ni análisis en diversa instancia o procedimiento. La eficacia de la resolución judicial solo puede quedar supeditada a un acontecimiento posterior a su emisión si así lo establece expresamente la legislación aplicable. Ello, pues salvo la excepción indicada, la eficacia de la resolución judicial no queda condicionada a que, a. transcurra el plazo legal para su impugnación a través de un recurso ordinario o un mecanismo extraordinario de defensa, b. se resuelva el recurso ordinario o el mecanismo extraordinario de defensa que se haya interpuesto o promovido en su contra, o c. se dicte una diversa resolución en la que expresamente se declare su firmeza o que ha causado ejecutoria. Salvo disposición legal expresa en contrario, basta que la autoridad judicial emita la resolución para que pueda ejecutarse de inmediato, pues sus efectos o eficacia solo podrán suspenderse por el Tribunal de Alzada cuando se interpongan los recursos previstos en la legislación procesal, o por virtud de la suspensión decretada en un mecanismo de defensa extraordinario como el juicio de amparo. Mientras no se revoque o decrete judicialmente la nulidad o insubsistencia de esa resolución, su eficacia persistirá. Ello corrobora que solo puede estimarse que la eficacia de una resolución está supeditada a que se encuentre firme, si la legislación procesal conducente así lo prevé expresamente. Ejemplo de lo anterior son las sentencias que conceden el amparo, las cuales solo pueden ejecutarse hasta que causan ejecutoria por ministerio de ley o por declaración judicial expresa, como lo prevé el artículo 192 de la Ley de Amparo. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.